Stico no siempre fue fuerte. De hecho, durante años fue exactamente lo contrario. Reaccionaba a todo, a una crítica, a un silencio, a una mirada que no entendía. Vivía con la sensación constante de que el mundo tenía el control y él solo respondía. No era débil por falta de carácter. Era débil porque nadie le enseñó a gobernarse por dentro. Y este video no comienza con una promesa vacía. Comienza con una advertencia silenciosa. Si sigues reaccionando a todo, nunca tendrás paz. Stico lo aprendió tarde, después de perder relaciones, después de sabotear oportunidades y después de vivir agotado por batallas que nunca eligió. Un día, entendió algo incómodo. No era el mundo el que lo atacaba, era su mente desordenada la que lo exponía. Ahí comenzó su verdadera transformación. No con frases motivacionales, sino con hábitos silenciosos, aplicados todos los días, sin testigos. Hábitos que no lo hicieron famoso, pero lo hicieron intocable emocionalmente. Este no es un video para sentirte bien por unos minutos. Es una herramienta para dejar de perder el control. Aquí no hay teoría, hay experiencia vivida. Stico no va a decirte qué pensar, va a mostrarte cómo dejó de reaccionar. Y si te quedas hasta el final, no vas a salir inspirado, vas a salir diferente. Porque el hombre que aprende a gobernarse ya no necesita dominar a nadie más. Stico no cambió su vida de golpe, comenzó con un solo principio. No todo merece una reacción. Stico no se volvió fuerte aprendiendo a responder mejor. Se volvió fuerte aprendiendo a no responder. Durante años creyó que el autocontrol era aguantar, callarse por dentro mientras la mente ardía. Pero eso no es dominio, eso es represión. El primer hábito estoico que transformó a Stico fue brutalmente simple. No todo merece una reacción. Stico comenzó a observar algo incómodo. Cada vez que reaccionaba, perdía energía. Cada vez que se defendía ante una crítica innecesaria o una opinión ajena, se debilitaba frente a los demás. Entendió que muchas personas no buscan diálogo, buscan descarga, y el hombre que siempre reacciona se convierte sin saberlo en el basurero emocional de los demás. Ignorar no es huir, ignorar es elegir. Cuando Stico dejó de responder a todo, el ruido externo siguió ahí, pero por primera vez no entraba en su templo interior. Para lograr esto se impuso una regla de oro. Antes de reaccionar, esperar. 1 segundo. 2. A veces un día entero. En ese espacio de silencio, Stico se hacía una sola pregunta. ¿Esto afecta lo que realmente controlo? Si la respuesta era no, soltaba. No explicaba, no justificaba y sobre todo no se defendía. Al principio, el silencio era incómodo, pero luego se volvió su armadura. Algo inesperado ocurrió. Las personas que vivían del conflicto se alejaron al no encontrar eco en él. Stico no se aisló del mundo, simplemente dejó de ser accesible al caos. Llamó a esto higiene mental. Así como no consumes cualquier alimento, no puedes permitirte consumir cualquier estímulo. Cada reacción emocional es un gasto, y quien gasta su energía en lo insignificante no tiene fuerza para lo importante. Este hábito no lo hizo más frío, lo hizo más estable, pero ignorar fue solo el inicio. Stico descubrió que había batallas que parecían importantes, pero que en realidad eran trampas diseñadas para robarle su paz. Stico descubrió algo incómodo. No estaba cansado por trabajar demasiado, estaba agotado por luchar mal. Discutía con personas que no iban a cambiar. Intentaba convencer a quienes no querían escuchar. Gastaba energía explicando decisiones que ya había tomado. Cada día terminaba exhausto, no por falta de fuerza, sino por falta de criterio. El segundo hábito estoico no fue pelear mejor, fue pelear menos. Stico entendió que cada conflicto exige un precio, y si no eliges bien tus batallas, terminas entregando tu energía a causas perdidas. Durante mucho tiempo, confundió firmeza con confrontación. Creía que si no respondía, perdía respeto, que si no se defendía, perdía valor. Pero la realidad fue otra.
Cuanto más discutía, menos lo respetaban. Cuanto más explicaba, menos lo escuchaban. Hasta que hizo un cambio silencioso. Dejó de discutir con quien solo quería ganar. Dejó de explicar a quien ya había decidido no entender. Dejó de justificar su camino ante quien no caminaba con él. Y entonces ocurrió el milagro. No perdió respeto, ganó peso. Stico creó un filtro simple para decidir sus batallas. ¿Esto afecta mi carácter? ¿Esto impacta mi propósito? ¿Esto depende de mí? Si la respuesta era no, se retiraba, sin drama, sin anuncios, sin necesidad de cerrar la escena con palabras finales. El silencio se volvió su respuesta más fuerte. Stico comprendió algo que la mayoría ignora. El hombre que pelea por todo termina defendiendo nada. La verdadera firmeza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo no usarla. Desde ese momento, su energía empezó a acumularse. Ya no se iba en discusiones inútiles, se quedaba con él, y con esa energía ahorrada vino la claridad. Pero aún había un problema. Aunque Stico eligiera bien sus batallas externas, seguía siendo vulnerable a algo más sutil, sus propios pensamientos. El enemigo más persistente no siempre está afuera. Stico ya no reaccionaba tanto al mundo, pero todavía perdía batallas cuando estaba solo. Nadie lo provocaba, nadie lo criticaba, y aún así, su mente seguía en guerra. Recordaba errores pasados, imaginaba escenarios que no existían y se juzgaba con dureza por decisiones que ya no podía cambiar. Fue entonces cuando entendió algo clave. No estás en paz cuando el mundo se calla, estás en paz cuando tu mente se ordena. Stico descubrió que su mayor desgaste no venía de lo que pasaba, sino de lo que pensaba sobre lo que pasaba. Una palabra mal interpretada, un gesto ambiguo o un recuerdo viejo, se convertían en un diálogo interno constante que no buscaba soluciones, sino que buscaba controlarlo a él. Para romper este ciclo, Stico no intentó forzar pensamientos positivos ni luchar contra cada idea invasiva. Hizo algo más simple y a la vez más difícil. Aprendió a no creer todo lo que pensaba. Cada vez que aparecía un pensamiento doloroso, no lo rechazaba. Simplemente lo observaba. No lo alimentaba ni lo seguía. Se decía en silencio, esto es solo una reacción mental, no soy esto. Y al no darle combustible, el pensamiento perdía fuerza. Para fortalecer este dominio, Stico creó un hábito diario invisible. Antes de dormir, repasaba su día sin juicio. ¿Qué hizo bien? ¿Qué pudo hacer mejor y qué estaba fuera de su control? Sin culpa y sin castigo. Así, su mente empezó a confiar en él, porque cuando gobiernas tu mente durante el día, ella te deja descansar por la noche. El hombre que no controla su diálogo interno puede parecer fuerte por fuera, pero vive frágil por dentro. La verdadera invulnerabilidad comienza cuando tus pensamientos ya no te arrastran. Pero aún había una debilidad oculta. Aunque Stico controlara su mente, seguía dependiendo de algo externo, la aprobación. Y mientras eso existiera, nunca sería completamente libre. Stico creía que ya se controlaba, que ya era firme, que ya no reaccionaba. Pero había algo que todavía lo movía por dentro, la mirada de los demás. No lo admitía en voz alta, pero muchas de sus decisiones seguían buscando aprobación. El aplauso, el reconocimiento, la aceptación. Y mientras eso existiera, su libertad era solo parcial. Stico entendió algo que dolió. No temes ser rechazado, temes dejar de gustar. Ese miedo lo llevaba a traicionarse en silencio, diciendo sí cuando quería decir no y modificando su verdad para encajar. No lo hacía por maldad, sino por costumbre. El desapego no comenzó ignorando las opiniones, comenzó dejando de necesitarlas. Stico se hizo una pregunta brutal. ¿Estoy viviendo para ser respetado o para ser aprobado? Entendió la diferencia. El respeto nace de la coherencia. La aprobación nace del ajuste constante. Uno te fortalece, el otro te desgasta. Stico adoptó una regla silenciosa. Si una decisión le daba paz,
aunque incomodara a otros, era la correcta. Dejó de explicarse. Dejó de suavizar su camino para hacerlo digerible para los demás. No se volvió arrogante, se volvió íntegro. Y algo ocurrió. Algunos se alejaron y otros lo juzgaron. Pero los que se quedaron lo respetaron de verdad, porque el hombre que no se traiciona emite una fuerza que no necesita validación. Sin embargo, faltaba un último hábito, el más difícil de todos, el que define si todo lo anterior se sostiene o se derrumba. Stico aprendió algo definitivo. No se vuelve uno emocionalmente intocable por entender ideas, sino por sostener hábitos cuando nadie mira. Los primeros pasos le dieron claridad, pero los siguientes le dieron una estabilidad que nada en este mundo puede mover. El quinto hábito fue aceptar lo que no controla. Stico dejó de discutir con la realidad, no porque se rindiera, sino porque entendió que resistirse a lo inevitable es la forma más rápida de agotarse. Cuando algo escapaba a su mano, redirigía toda su energía a lo único gobernable, su propia actitud. Luego vino el sexto hábito, vivir con pocas expectativas. Dejó de esperar gratitud, justicia o reconocimiento del mundo. Al dejar de esperar, dejó de frustrarse. Ya no vivía emocionalmente hipotecado a resultados que no dependían de él. El séptimo hábito fue la disciplina sobre la motivación. Stico no esperaba a tener ganas. Hacía lo que debía hacerse incluso cuando su energía emocional estaba en el suelo. La motivación es volátil, pero la disciplina construye el carácter que sostiene la calma en la tormenta. Como octavo hábito, incorporó el silencio como entrenamiento. Espacios sin pantallas, sin música y sin distracciones. No para huir, sino para escucharse sin interferencias. El silencio dejó de ser un vacío y se volvió su mayor fortaleza. El noveno hábito fue la acción sin anuncio. Stico dejó de contar lo que iba a hacer. Entendió que anunciar planes dispersa la energía, mientras que actuar en silencio la concentra y la vuelve imparable. Finalmente, el décimo hábito, la coherencia diaria. Se comprometió a no traicionarse ni en las decisiones pequeñas ni cuando nadie lo veía. Porque la verdadera fortaleza no se construye en las grandes crisis, se practica en el detalle de lo cotidiano. Stico no se volvió intocable porque el mundo dejó de atacarlo. Se volvió intocable porque dejó de entregarle el control de su paz. Hoy, el ruido y la crítica siguen ahí, pero él ya no reacciona. Se sostiene. Y el hombre que se sostiene por dentro puede atravesar cualquier tormenta sin perderse. Este espacio, Stico en silencio, no es para quienes buscan motivación rápida. Es para quienes están listos para gobernarse y construir una mente firme. Si esta historia te reflejó, no es casualidad. Suscríbete. Permanece. El mundo puede gritar, pero tú ya no tienes que responder. Tu silencio es tu mayor victoria.